Según el diccionario, la dinámica es la parte de la física que estudia los movimientos en relación con la causa que los producen. Sin embargo, a la sumatoria de sucesos, decisiones y acciones que de manera continua deben caracterizar al pueblo de Dios hoy y siempre, le llamaremos dinámica espiritual. Ese es precisamente el tema que desarrollaremos en 2 entregas. Hoy lo haremos en su primera parte, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 39, que nos dicen: Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En la dinámica espiritual es necesario reaccionar al toque de Dios, y para eso es preciso escuchar atentamente sus palabras, porque sin duda fue un gran discurso del cielo el que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, exponía frente a todos aquellos varones judíos que se dispusieron a escucharlo. Eran palabras contundentes que expresaban de manera clara el señorío de Cristo, el mismo que ellos habían crucificado, pero el escuchar con atención causó un efecto en sus corazones. La frase "al oír esto" nos muestra que lo que viene a continuación es resultado de haber atendido las palabras del Espíritu de Dios. En la dinámica espiritual, todo lo que se genera en nuestro interior viene como consecuencia de haber escuchado atentamente lo expuesto por Dios a través de su palabra. Es así como lo describe el apóstol Pablo cuando dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero reaccionar al toque de Dios debe ser con dolor en el alma, pues quienes prestaron la debida atención lo hicieron favorablemente al mensaje. Pues dice el escritor que ellos se compungieron de corazón, y esa palabra utilizada allí por el autor significa ser perforados hasta atravesar, golpeados, agitados, pinchados violentamente. En otras palabras, estos hombres sintieron que su alma fue traspasada por el filo de la palabra de Dios, lo cual no es otra cosa que el redarguir del Espíritu Santo, buscando que el alma tome una decisión. La compunción está definida como un sentimiento de dolor por haber cometido un error o un acto equivocado, y que se produce al ser confrontados con la verdad. Es ahí cuando el Espíritu Santo nos hace caer en la cuenta de nuestra real condición, de nuestro pecado y sus consecuencias, que reconocemos que nuestros actos no son conforme a Dios, y por ende somos merecedores de su justo juicio. Por tal razón, el alma se duele, pero es una condición necesaria para llevarnos a un genuino arrepentimiento. Y eso nos debe llevar a un cambio de dirección. Vemos que profundamente fueron conmovidos estos oyentes, los cuales le preguntaron a los discípulos: Varones hermanos, ¿qué haremos? Esta fue una frase que denotaba una inmensa incapacidad e impotencia, puesto que su conciencia les acusaba y no sabían qué ni cómo responder, ya que urgía una decisión. La respuesta del apóstol Pedro es la base y propósito de todo su discurso, pues los lleva a una inmediata solución, y les dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esa palabra arrepentíos significa pensar diferente, o reconsiderar, cambiar de opinión o de propósito, como fruto de la reflexión. Significa también un cambio, una enmienda, arrepentimiento del pecado. Dicho de otra manera, cambiar de dirección o ir en el sentido contrario, lo cual nos indica que la compunción debe ir acompañada de una decisión de cambio en nuestras vidas. En este sentido, la dinámica espiritual consiste en abandonar la vieja manera de obrar y adoptar el camino propuesto por Dios a través del Evangelio, para que su propósito y bendición se vean cumplidos.
Es necesario entonces movernos a la acción con decisiones que demuestren un verdadero compromiso de cambio y que se traducen en un andar recto por el camino de la verdad y de la justicia. Y por eso se debe aceptar su ayuda. En consecuencia, el apóstol Pedro afirmó que el don del Espíritu Santo sería concedido como resultado de esa decisión pública de haber reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, a través del bautismo. Este don era la promesa dada por el Padre Celestial desde tiempos remotos, el cual no es otra cosa que el mismo Espíritu haciendo presencia en el corazón, es decir, el Consolador prometido por Jesús antes de que Él fuese a la cruz, que venía como la ayuda divina para hacer posible el crecimiento y santificación del pueblo de Dios en el trasegar de la vida cristiana y hasta el regreso del mismo Jesús. Dios mismo sabe que por nuestras propias fuerzas es imposible andar y mantenernos firmes en la fe, por lo que la ayuda de ese Paracletos en todo momento será indispensable para alcanzar la promesa final el día en que regrese el Señor. Así que en esta hora, inclinando nuestro rostro, pidámosle esa ayuda al Señor y dispongamos nuestro corazón diciendo: Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos instas, Señor, a reconocer nuestra verdadera condición y a entender que a través del mensaje del Evangelio hay buenas noticias para nosotros, que tú tienes al Consolador, al Espíritu Santo como nuestro ayudador para que nos guíe y nos conduzca en el camino de la vida eterna. Que cada día, Señor, al prestar atención a tu voz, podamos ser edificados y crecer hasta llegar al conocimiento de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos hoy. Amén y amén.